$1. Eso era todo lo que separaba a Matías Romero de la humillación total, el sonido metálico de las últimas monedas que bailaban en su mano mientras el cajero del supermercado lo miraba con impaciencia. Su pequeña hija, Sofía, dormía plácidamente en su portabebé, ajena a la tormenta de desesperación que ahogaba a su padre. A solo unos pasos, en un universo paralelo de seda y diamantes, Alessia Chevalier observaba la escena. Como la CEO multimillonaria de un imperio inmobiliario, el dinero no significaba nada para ella, pero el dolor sí. Un año atrás le habían dicho que su propia hija, nacida de un vientre de alquiler, había muerto. Desde entonces vivía en una fortaleza de hielo. Pero cuando sus ojos se posaron en la pequeña Sofía, una descarga eléctrica recorrió su alma, un reconocimiento inexplicable en los rasgos de la bebé que le robó el aliento. ¿Qué harías si descubrieras que el milagro que tanto le rogaste al cielo siempre estuvo frente a ti, oculto a simple vista? Antes de revelar cómo un simple paquete de pañales pudo desmoronar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y unir dos almas rotas a través de la mirada de un niño inocente, toca el botón de me gusta para enviarle fuerza a este padre desesperado y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de presenciar cambiará todo lo que piensas sobre la justicia, las coincidencias y el poder de un lazo que ni la muerte puede romper. Porque la verdad que une a Matías, Alessia y la pequeña Sofía es más impactante que cualquier ficción. Una prueba de que el pasado nunca, pero nunca, se queda realmente atrás. Prepárate, porque esta historia apenas comienza y su revelación te dejará sin palabras. Con un nudo en la garganta, Alessia dio un paso al frente. Su voz, normalmente firme y autoritaria en las salas de juntas, sonó casi como un susurro. «Yo los pago», dijo, extendiendo una tarjeta de crédito negra sin límites. Matías, sorprendido y avergonzado, apenas pudo balbucear un agradecimiento. El conflicto nació en ese instante. Para él, era un acto de caridad que hería su orgullo de padre protector. Para ella, era una conexión irracional y abrumadora que resquebrajaba el muro de apatía que había construido alrededor de su corazón roto. Mientras Matías se alejaba con los pañales y su preciosa hija, Alessia se quedó inmóvil, sintiendo cómo una herida que creía cicatrizada volvía a sangrar. No entendía por qué, pero la imagen de esa niña la perseguiría, despertando un instinto maternal que se negaba a morir y encendiendo la mecha de una búsqueda que la obligaría a enfrentar la mentira más cruel de su vida. Alessia no pudo sacudirse la imagen de la niña. La conexión era tan ilógica como innegable, un eco de una vida que le habían arrebatado. Movida por esa fuerza invisible, usó su inmenso poder para localizar a Matías Romero. Días después, él recibió una llamada inesperada. Era una oferta de trabajo como arquitecto en Chevalier Enterprises, un salvavidas que parecía demasiado bueno para ser verdad. Matías sintió una punzada de desconfianza. ¿Caridad? ¿Lástima? Su orgullo de padre herido le gritaba que rechazara la oferta, pero la mirada de Sofía, tan necesitada de un futuro seguro, lo desarmó. Aceptó, sin saber que estaba entrando en una jaula de oro diseñada por una mujer que no buscaba un empleado, sino una respuesta a la pregunta que le devoraba el alma. Desde su lujosa oficina, con vistas a la ciudad que consideraba su tablero de ajedrez, Ricardo Chevalier observaba cada movimiento de su prima con una creciente ansiedad. La noticia de que Alessia había contratado a un arquitecto en bancarrota, un completo desconocido, le llegó como una alarma de incendio. Sabía que la impulsividad de Alessia, esa chispa emocional que él creía haber extinguido, era un peligro latente para su plan maestro. Inmediatamente comenzó a mover sus hilos.
Con susurros venenosos y comentarios casuales en las reuniones de la Junta, pintó a Matías como un oportunista, un estafador que se aprovechaba de la vulnerabilidad de una mujer en duelo. Su objetivo era claro: aislar a Alesia, sembrar la duda en su mente y destruir a Matías antes de que se acercara demasiado a la verdad. El encuentro decisivo ocurrió en la oficina de Alesia, bajo el pretexto de revisar unos planos. Mientras Matías hablaba, Sofía, sentada en su regazo, jugaba con un pequeño objeto que colgaba de su cuello. Los ojos de Alesia se clavaron en él y el aire se escapó de sus pulmones. Era un medallón de plata con un colibrí grabado, idéntico al que ella misma le había regalado a Elena Vargas, la madre sustituta, como un amuleto de buena suerte. Su voz, normalmente tan controlada, tembló al preguntar por la joya. «Era de mi difunta esposa», respondió Matías con una tristeza palpable. En ese instante, la sospecha de Alesia dejó de ser un presentimiento para convertirse en una certeza aterradora y tangible. Aquello no era una coincidencia, era el primer hilo de una red de mentiras. La revelación del medallón demolió la frágil barrera profesional que los separaba. De repente, ya no eran la CEO multimillonaria y el empleado desesperado, sino dos almas unidas por un misterio que dolía como una herida abierta. La desconfianza de Matías se disolvió al ver la vulnerabilidad genuina en los ojos de Alesia, una mujer que, como él, parecía cargar con un profundo dolor. Por su parte, la coraza de hielo de Alesia comenzó a derretirse ante la inmensa ternura con la que Matías cuidaba a Sofía. Acordaron investigar juntos el pasado de Elena, buscando inconsistencias en su historia y en los documentos del hospital. Una esperanza frágil, pero feroz, comenzó a nacer entre ellos, ignorando que cada paso que daban hacia la verdad los acercaba más al peligro que Ricardo preparaba en las sombras. Ricardo observaba desde las sombras de su lujosa oficina, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina. La cercanía entre Alesia y ese arquitecto de poca monta era una amenaza directa a su plan, una bomba de tiempo que Sofía representaba con cada risa inocente. La rabia, fría y calculadora, se apoderó de él. No podía atacar a Alesia directamente, pero podía destruir a Matías donde más le dolía. Con un placer perverso, tomó su teléfono y realizó una llamada anónima a los servicios de protección infantil, pintando un cuadro devastador de negligencia y pobreza, describiendo a un padre desesperado incapaz de cuidar a su propia hija. Su voz, disfrazada de un vecino preocupado, era el veneno perfecto. Sabía que el sistema, lento e implacable, se encargaría de aplastar la frágil estabilidad de Matías, separándolo de la niña que era la clave de todo. La pesadilla se materializó con 2 golpes secos en la puerta del humilde apartamento de Matías. 2 trabajadores sociales, con rostros impasibles y carpetas en mano, entraron en su mundo, juzgando cada rincón de su hogar, cada juguete gastado, cada plato en el fregadero. El pánico helado se apoderó de Matías, un terror tan profundo que le robó el aliento. La idea de perder a Sofía era un abismo que no se atrevía a mirar. Con manos temblorosas, hizo la única llamada que podía, a Alesia. Ella no dudó ni un segundo. Llegó como una tormenta de poder y determinación, flanqueada por los mejores abogados de la ciudad. Se enfrentó a los funcionarios no como una jefa, sino como una leona protegiendo a su cachorro, su furia desmantelando la falsa acusación con una precisión letal. En ese momento, Matías vio en ella no a una millonaria compasiva, sino a una guerrera, su única aliada en una batalla que acababa de empezar. Una vez que la amenaza inmediata fue neutralizada por el poder legal de Alesia, ambos supieron que la defensa ya no era suficiente, necesitaban atacar. La acusación anónima era una clara señal de que alguien quería separarlos, alguien que conocía su conexión.
Decidieron volver al punto de origen, el antiguo vecindario de Elena. Allí, en un edificio modesto, encontraron a una testigo inesperada, la señora Carmen, una anciana que había sido la vecina y confidente de Elena. Con lágrimas en los ojos, la mujer les reveló un secreto que lo cambió todo. Recordaba a Elena, en sus últimos meses, aterrorizada y ansiosa, recibiendo visitas nocturnas de un hombre elegante en un sedán negro. Le daba sobres grandes, llenos de dinero, susurró la anciana. Decía que era para asegurar el futuro de la bebé, pero ella lloraba cada vez que él se iba, como si le estuviera vendiendo su alma al diablo. Esa revelación fue como un relámpago en la oscuridad. El hombre del sedán negro, los sobres de dinero, el miedo de Elena. Ya no se trataba de una simple inconsistencia médica o de una trágica coincidencia. Era la prueba irrefutable de una conspiración, una red de mentiras tejida con dinero y miedo. Dentro del auto de Alesia, el silencio era denso, cargado de una nueva y terrible comprensión. Matías ya no veía a Elena como la mujer que le ocultó una verdad, sino como una víctima atrapada en un juego mortal. Alesia, por su parte, sintió una certeza helada. Le habían robado a su hija deliberadamente. Se miraron, y en ese cruce de miradas, su lazo se selló con fuego. Ya no eran solo dos personas buscando respuestas, eran un equipo, unidos contra un enemigo poderoso y sin rostro, que por primera vez comenzaba a tomar forma en las sombras. Con la descripción de la señora Carmen grabada a fuego en sus mentes, Alesia movilizó a su equipo legal. La oficina, antes un santuario de poder corporativo, se transformó en un cuarto de guerra, sus paredes de cristal cubiertas de diagramas y conexiones. Pasaron noches en vela, cruzando registros, buscando un nexo entre Elena, el hospital y el misterioso hombre del sedán negro. Fue Matías quien lo encontró, con el corazón latiéndole en la garganta. El nombre del doctor Morales, el mismo médico que firmó el certificado de defunción del bebé de Alesia, aparecía también en el certificado de nacimiento de Sofía. No era un error. Era una firma que unía la vida y la muerte en una sola mentira. En ese instante, el enemigo sin rostro adquirió un nombre, y la sospecha se solidificó en una certeza de hielo. La traición había nacido dentro de su propia familia. Mientras tanto, en su penthouse, Ricardo Chevalier sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Una llamada de un antiguo contacto en el hospital, un hombre al que le había pagado generosamente por su silencio, lo alertó. «Están haciendo preguntas, Ricardo. Preguntas sobre el doctor Morales, sobre los registros de hace un año». El pánico, frío y afilado, atravesó su fachada de control. Había subestimado la determinación de Alesia y el vínculo inexplicable que la unía a ese arquitecto insignificante. La ira lo consumió. Todo su plan, su herencia, el imperio que creía suyo por derecho, estaba a punto de desmoronarse por culpa de una niña. Sabía que no podía permitir que llegaran al doctor. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo de una manera tan brutal que los destrozara para siempre, cortando de raíz cualquier esperanza que pudieran tener. De vuelta en la oficina, la atmósfera era eléctrica. Alesia y Matías se miraron y en sus ojos se reflejaba la misma resolución implacable. Ir a la policía ahora, sin una confesión, solo alertaría a su enemigo y le daría tiempo para desaparecer o destruir las pruebas. «No podemos fallar», dijo Alesia. Su voz era un susurro de acero. «Tenemos que llegar a Morales antes que él». Matías asintió, su mano encontrando la de ella sobre la mesa llena de documentos. En ese toque se selló un pacto inquebrantable. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de reclamar una vida robada y vengar la memoria de Elena, quien ahora entendían que había sido una prisionera en una jaula de oro y miedo. Dejaron a Sofía al cuidado de la niñera de confianza de Alesia, una fortaleza de seguridad, y se prepararon
para la confrontación que definiría sus destinos. El coche de Alesia se deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad, un depredador silencioso en una jungla de asfalto y luces de neón. El GPS los guiaba hacia la dirección del Dr. Morales, un suburbio tranquilo que ocultaba el epicentro de su tormenta. Dentro del vehículo, el silencio era denso, pesado con todo lo no dicho. Matías pensaba en el rostro asustado de Elena que la señora Carmen había descrito, y un dolor sordo le oprimía el pecho. Alesia, por su parte, sentía el latido de su corazón como un tambor de guerra, el instinto de una madre a punto de recuperar lo que era suyo. No sabían que, mientras ellos se dirigían hacia la pieza clave del rompecabezas, una sombra se movía en la dirección opuesta, hacia el hogar seguro donde Sofía dormía, ajena al peligro. Ricardo había puesto en marcha su plan final, uno que no buscaba el silencio, sino la aniquilación total. Al llegar a la dirección del Dr. Morales, encontraron una casa vacía y silenciosa, con un cartel de "Se vende" clavado en el césped. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ellos. Era demasiado tarde. Justo en ese instante, el teléfono de Alesia vibró con un número desconocido. Una voz distorsionada por un modulador, pero inconfundible en su malicia, resonó en el altavoz del coche. ¿Buscando a alguien, primita?, siseó Ricardo. El corazón de Matías se detuvo. Si quieres volver a ver a... La niña, continuó Ricardo, saboreando cada palabra. Ven sola a la vieja clínica St. Jude, la que nuestro abuelo cerró. Es hora de que la familia Chevalier resuelva sus asuntos pendientes. La llamada se cortó, dejando un silencio sepulcral, roto solo por el latido desesperado de dos corazones a punto de estallar. La clínica abandonada se erguía como un esqueleto contra el cielo nocturno, un monumento a los secretos y al olvido. Dentro, en el vestíbulo principal cubierto de polvo, Ricardo los esperaba, sosteniendo a una Sofía confundida en sus brazos. No parecía un hombre acorralado, sino un rey en su trono de ruinas, disfrutando de su poder absoluto. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa torcida. «Veo que trajiste a tu mascota, Alesia. ¡Qué conmovedor!». El insulto golpeó a Matías, pero su mirada estaba fija en su hija. Alesia, sin embargo, mantuvo una calma gélida. Con un movimiento casi imperceptible, mientras sus ojos desafiaban a los de su primo, deslizó su pulgar sobre la pantalla de su teléfono, activando la grabación de video. El escenario estaba listo para el acto final, y ella no iba a permitir que ni una sola palabra de veneno se perdiera en las sombras. «¿Por qué?», preguntó Alesia, su voz cortando el aire viciado. «¿Por qué tanto odio, Ricardo?». La pregunta fue la chispa que encendió el polvorín. La fachada de control de Ricardo se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. «Porque todo debía ser mío», gritó, su voz resonando en las paredes vacías. «Esa niña era un obstáculo. El Imperio Chevalier me pertenece. Le pagué a tu mujercita para que desapareciera, pero la muy tonta se enamoró del paquete y decidió quedárselo». Cada palabra era una daga. Para Matías fue la revelación de una traición que reescribía su historia de amor en una tragedia de mentiras. Para Alesia era la confirmación final, grabada para la eternidad, de que su hija había estado viva todo este tiempo, robada por la avaricia del hombre que tenía delante. La confesión liberó una furia ciega en Ricardo. En un movimiento brusco, intentó huir con Sofía, pero Matías reaccionó con la velocidad de un padre cuyo único universo estaba en peligro. No fue un pensamiento, fue un instinto puro. Se abalanzó sobre Ricardo, un choque brutal que los hizo caer al suelo. Matías no luchaba por venganza, luchaba por su hija. Logró arrebatar a Sofía de los brazos de su captor justo cuando un coro de sirenas comenzó a aullar en la distancia, acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules de las patrullas inundaron el vestíbulo, pintando el rostro derrotado de Ricardo mientras los oficiales lo rodeaban.
En medio del caos, Matías abrazó a su hija temblorosa y Alesia se acercó, sus ojos llenos de lágrimas encontrando por fin los de su bebé. En ese instante, la verdad, dolorosa y redentora, finalmente los hizo libres. La caída de Ricardo Chevalier fue tan estrepitosa como su arrogancia. La confesión, grabada en el teléfono de Alesia, fue la prueba irrefutable que selló su destino. Los medios de comunicación devoraron la historia del heredero caído, un villano de cuento de hadas moderno cuya codicia lo había llevado a cometer el acto más despreciable: robar un niño para asegurar una fortuna. Fue sentenciado a décadas de prisión, despojado de su nombre, su poder y su libertad. Desde su celda, lo único que le quedaba era el eco de sus propias mentiras, mientras que afuera, en el mundo real, la familia que intentó destruir comenzaba a sanar. La justicia, aunque tardía, había llegado con una fuerza implacable, limpiando el tablero para que un nuevo futuro, uno basado en la verdad y el amor, pudiera finalmente comenzar a escribirse. En los días que siguieron, Matías y Alesia navegaron por un mar de emociones complejas. El dolor por la traición de Elena se mezclaba con la comprensión de que ella también había sido una víctima, atrapada en el juego mortal de Ricardo. Con una ternura infinita, Alesia le aseguró a Matías que él era el padre de Sofía en cada latido de su corazón. Tú la salvaste, Matías. Le diste un amor que el dinero nunca podría comprar. Eres su papá, y siempre lo serás, le dijo, sellando una verdad inmutable. Juntos, decidieron que Sofía tendría la bendición de tener dos padres que la adoraban. Lentamente, la estructura de su relación cambió. Ya no eran la jefa y el empleado, sino dos almas gemelas que habían encontrado en la otra mitad la pieza que les faltaba para estar completos. Un año después, bajo un arco de flores blancas en el jardín de la mansión Chevalier, que ya no era un palacio de hielo, sino un hogar cálido y lleno de risas, Matías y Alesia se unieron en matrimonio. No fue un evento corporativo, sino una celebración íntima de la vida y las segundas oportunidades. Sofía, con un vestido a juego con el de su madre, corría por el césped lanzando pétalos de rosa, siendo el símbolo viviente de su amor indestructible. Al decir sus votos, las lágrimas de Alesia no eran de dolor, sino de una gratitud abrumadora. Matías, ya no un hombre quebrado, sino un arquitecto exitoso que lideraba la nueva fundación de la empresa, la miraba como si fuera el único sol de su universo. Se prometieron un para siempre forjado no en la perfección, sino en la belleza de sus cicatrices compartidas. 5 años más tarde, la imagen de su felicidad era un cuadro perfecto y vibrante. En el mismo jardín, ahora lleno de los juguetes de Sofía y un segundo bebé que dormía plácidamente en su cochecito, la familia Romero Chevalier celebraba la vida. Matías había reconstruido su nombre con proyectos de arquitectura social que cambiaban vidas, mientras que Alesia había transformado el imperio Chevalier en una fuerza para el bien, demostrando que el éxito y la compasión podían ir de la mano. Sofía, una niña brillante y feliz, corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «Los amo, mamá y papá», susurró. En ese abrazo, en esa simple frase, residía la recompensa final. Ya no eran dos mundos rotos, sino un universo completo, una prueba de que el amor verdadero no solo reconstruye ruinas, sino que edifica castillos donde antes solo había cenizas. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear. Desde aquel supermercado, donde $1 representaba la delgada línea entre la dignidad y la desesperación,
Hasta este jardín rebosante de risas, la vida de Matías y Alesia se ha reescrito por completo. El hombre quebrado encontró su propósito, y la reina de hielo derritió su armadura para abrazar el calor de un hogar. Su viaje es la prueba viviente de que el destino no siempre sigue las líneas que trazan la maldad y la avaricia, sino que a veces, en los momentos más oscuros, teje un tapiz de segundas oportunidades con los hilos del amor más puro. Aprendieron que el verdadero valor de la vida no reside en un imperio, sino en el abrazo de una familia forjada en la verdad. Una familia que demostró que el amor es el único tesoro que ni el más cruel de los villanos puede robar, y que la mayor riqueza es ver a un hijo reír bajo el sol. La historia de Matías, Alesia y la pequeña Sofía nos recuerda una verdad fundamental que a menudo olvidamos en el ruido del día a día. La esperanza puede florecer en los terrenos más áridos. Nos enseña que una simple coincidencia, como un encuentro en el pasillo de un supermercado, puede ser en realidad el primer movimiento de una sinfonía escrita por el destino, destinada a sanar dos corazones rotos y unirlos en uno solo. Es una prueba de que los cuentos de hadas modernos no siempre involucran castillos y dragones. A veces se trata de un padre que lucha por su hija y una madre que se niega a dejar morir su instinto. Nos inspira a creer que incluso cuando sentimos que lo hemos perdido todo, el universo podría estar preparándonos para el reencuentro más importante de nuestras vidas, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma y te hizo creer en el poder de las segundas oportunidades, deja tu me gusta para celebrar su felicidad y compártela para que más personas recuerden que nunca es tarde para reescribir su propio destino. Y no olvides suscribirte para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde la justicia, el corazón y la verdad siempre encuentran la manera de triunfar, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a seguir celebrando las historias que nos demuestran que los milagros no solo existen, sino que a veces comienzan con un simple acto de bondad en el lugar más inesperado.